Shalom Abraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafimi. Hoy vamos a estudiar la página 74 de Masejet Nedarim. Comenzamos arriba de la página, en la Mishnah dice Shomeret Yabam. Ya vimos en varias ocasiones que una Shomeret Yabam, perdón, es una mujer que está esperando que el Yabam le haga Yibum. Recordamos, una mujer, su esposo muere sin hijos, esa mujer el hermano de su esposo tiene que casarse con ella o hacerle jalitza. Si se casa se llama Yibum. En caso de que le vaya a hacer Yibum, hasta que no le haga Yibum, esa mujer no puede casarse con otro hombre. Y entonces se la llama Shomer Yabam, que está esperando al Yabam. Entonces Shomer Yabam, ven le Yabam Echad, ven Lishnei Yabamim, ya sea que hay un solo Yabam, es decir, hay un solo hermano del esposo, o hay dos hermanos, Rabbi Eliezer Omer y Afer. Rabbi Eliezer dice, el Yabam puede anular esas promesas, junto con el padre. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dice, Lejad, solamente si hay uno solo, Abalosh Lishnai, pero no dos. Rabbi Akiva Omer, Lo Lejad, Velo Lishnai, ni uno ni dos. El Yabam no puede anular la promesa de la Shomeret Yabam. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, dice la Mishnah, explica la Mishnah. Ma imisha shekana hu leatzmo, hareu mefer, nedarea, isha sheiknu lo min hashamayim, enodin, sheyafer nedarea. Entonces, Rabbi Eliezer lo que hace es aprender o entender que esto funciona por un calvajón. Dice, si el marido, pero si una mujer que el marido le hizo Kiddushin y con ello adquirió el derecho de anular sus promesas, ¿sí? Entonces ahí puede anular. Una mujer que le dieron del Shamaim, ¿por qué? Porque el Yabam no buscó a casarse con ella. Del Shamaim murió el hermano y entonces ella cayó en su potestad de poder hacerle Yibum. Entonces, no es lógico también decir que del Shamaim te están dando el permiso para anular las promesas. Amarlo Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Akiva, lo, y mamarta, beisha shekana lo leatzmo, she'en ajerim bar reshut, tomar beisha sheiknu lo min hashamayim, she'esh ajerim bar reshut. Dice, espera, no es así como tú dices. ¿Por qué? Dice, si dijiste para una mujer que él adquirió haciendo Kiddushin el derecho de hacerle, de anularle las promesas. ¿Por qué? Porque nadie más tiene derecho de anularle las promesas. En el momento en el que el marido le hace Kiddushin, si es una menor el padre, pero se refiere a otro hombre, no hay otro hombre aparte del padre que puede anularle las promesas. Ahora, pero esta mujer que está esperando que le haga Yibum, puede que haya otro hermano y entonces hay más personas que le pueden anular. Entonces, no, tu razonamiento no es así. Amarlo Rabbi Yoshua, le dijo Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Akiva, de pareja, Mishnei Yabamim, dijo de Akiva, lo que tú estás diciendo es cuando hay más que un Yabam. Mata Meshiv, Ayabam Echad. ¿Qué es lo que tú vas a responder cuando hay un solo Yabam? Amarlo le dijo, ¿sí? En la Yebamá, Yemura le Yabam. Le dijo, ¿sabes qué? La Yebamá no tiene un vínculo pleno con el Yabam. Que Shem Shearusa Gemura Leisha. De la misma manera que la mujer comprometida por Kiddushin tiene un vínculo pleno con el novio. Es decir, no es lo mismo. El vínculo que existe entre el novio y la novia cuando ya le hizo Kiddushin no es el mismo el vínculo que existe entre el Yabam y la Yabamá. Dice la Gemara, Bishlama Rabbi Akiva, se entiende la opinión de Rabbi Akiva que el Yabam no puede anular las promesas de la Shomer Yabam, incluso que le esté solo. Sabar, porque él opina, el Zika, es decir, no hay un vínculo que se crea entre entre la que está esperando el Yibum con el Yabam. Rabbi Yoshua, Sabar y el Zika, y Rabbi Yoshua opina que sí que existe un vínculo. Era Rabbi Eliezer, pero entonces Rabbi Eliezer, teníamos tres opiniones. Rabbi Akiva yo lo entiendo, Rabbi Yoshua yo lo entiendo. Uno dice en Zika, el otro dice Yesh Zika. Ahora Rabbi Eliezer, Maitame, ¿cuál es el motivo? Y Yesh Zika, si es porque hay Zika, hay vínculo, de todas formas, hembrera. Es decir,
yo no puedo de manera retroactiva saber cuál es el hermano que le iba a hacer Yibum. Amar Rabbi Ami, dijo Rabbi Ami, estamos hablando de un caso en el cual uno de los dos hermanos le hizo Mahamar. Es decir, recordamos que el Mahamar es el Kidushin de Rabbanán que hace el Yabam. Viene y le dice, oye, me voy a casar contigo. Y eso se le llama Kidushin, y ahí la mujer ya queda vinculada en cierto modo a ese Yabam en particular. Rabbi Eliezer sabarla que Bet Shammai de Amar, Mahamar con Ekinyan Gamur. Rabbi Eliezer opina como Bet Shammai, que dice que el Mahamar crea un vínculo completo, es una adquisición completa. Y en caso de que después no hace falta ya jalizar, sino que le tiene que hacer get si lo dejan caer. Shomer, Hanemile, Bejad Yabam, Abalshine Yabamimlo. Dice no. Eso de que el Mahamar se considera como un Kinyan Gamur, como una adquisición completa, es únicamente cuando hay un solo Yabam. Pero si hay dos Yabamim, no. Miika, Mide, Dejiate, Ajoji, Azar Ale, Bebiato o Begita Mefer. ¿Acaso parece lógico pensar que uno de los hermanos todavía puede prohibirla a esa mujer sobre aquel que hizo el Mahamar si llega a tener una relación con ella o si le da un get? Y el que hizo Mahamar podría anular la promesa. No parece lógico. Rabbi Akiva Sabar, Enzika. Y Rabbi Akiva no entra en toda esta discusión, sino que simplemente dice Enzika. No hay vínculo entre el Yabam y la Yabamá hasta que no se casen. La Rabbi Eliezer de Amar, Ma'amar le Bet Shammai en Coné, y para Rabbi Eliezer, que dice que para Bet Shammai el Ma'amar no es una adquisición, era el Ijod del Tzara, sino que solamente sirve para qué? Para evitar a la Tzara. La Tzara habíamos visto que era la mujer rival, en caso de que el marido que falleció tenía dos esposas. ¿Sí? El hermano que va a hacer Yibum tiene dos mujeres para hacer Yibum. ¿A cuál le va a hacer? Hace Ma'amar a una, la otra ya queda rechazada. Entonces, ¿qué vas a decir ahí? Ajá, Memaya Esquina, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Con Sheamat Bedin. Es decir, Shezde Sheasa va a Mahamar, Amad Bedin le cayem et Yibum. Es decir, el que le hizo Mahamar estuvo delante del Bedin para hacer el Yibum. Vejaibu o todo le llamen. Y los Dayanim le obligaron a hacer Yibum. Es decir, él no quería. Fue a juicio y los Dayanim le dijeron, no tienes que hacer Yibum. Y entonces ahí ya tuvo la obligación de sustentarla, de mantenerla económicamente. Y como vimos, que en el momento en el que tiene la obligación de sustentarla económicamente, ya tiene la posibilidad de anular la función. De Rav Pinjas, Mishme, de Rabba, y es como lo que dijo Rav Pinjas en nombre de Rabba, que vimos ya, de Amar con la Nodere Taldad, Bala, y toda mujer que hace una promesa, pensando en el marido, que es el que la sostiene, hace su promesa. Es decir, que a condición del marido que la está manteniendo es que ella promete. Muy bien, ahora pregunta entonces la Gemara. Dice, Nan, estudiamos en nuestra Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Umay Misha Shekanale Asmo Arehu Meferne Darea. Si el hombre, si el marido que adquirió a la mujer para sí mismo por los Kidushin, entonces él ya le puede anular las promesas. Una mujer que se hicieron adquirir del cielo al Yabam, Enodin, Shemeferne Darea, ¿acaso no es lógico pensar que el Yabam también puede anular las promesas? Veí, y si estamos hablando de Shah Ba Ma'amar, si estamos hablando de un caso en el cual el Yabam le hizo un Ma'amar, es decir, le hizo Kidushin de Rabbanan, Canale Asmohu, entonces estamos hablando de que ya la adquirió a la mujer por medio del Ma'amar. Entonces, no puede ser que se la dieron del Shamaim, él ya hizo algo. Responde a Gemara y dice, la intención de la Mishnah es que está permitida para el Yabam. Y Isha, ¿cuál es esa mujer? Shekanale Asmo al Yede Shamaim. Es decir, que el marido, el Yabam la adquirió porque el cielo se la dio. Es decir, no está hablando del Mahamar, que ya le hizo Kidushin, sino que está hablando de la Zika, del vínculo que se crea entre el hombre, entre el Yabam y esa mujer,
por el Shamaim les crea ese vínculo que después él tiene que completar con su Mahamar y con casarse con él. Entonces, continúa la Gemara y dice, Tifshot, vamos a entender de las palabras de la Mishnah. De Bae Rabba, vino a preguntar Rabba, Mahamar le Bet Shammai, Erusi no sé. Es decir, para Bet Shammai, cuando el Yabam hace un Mahamar, ¿acaso Erusi no sé? Es decir, es como si le está haciendo Kiddushin a una mujer normal, y antes, antes de querer completar el casamiento, tiene que hacerle primero jupá, y solamente por medio de la jupá, ella ya totalmente entra bajo la potestad del marido, o nisuin, no sé. ¿O acaso hace nisuin? Es decir, completa el casamiento, solamente el mahamar en sí ya, boom, la mujer ya puede entrar a vivir con el marido. Tifshot, de nisuin, no sé. Entonces, la Gemara viene y entiende de lo que estamos viendo aquí, sobre las promesas, que el mahamar hace nisuin, es decir, ya están casados. De ahí Erusin, o sea, porque si lo que hiciese fuese Erusin, Hatnan, ¿cómo es que es posible que se enseñó? Naara Hameorasa, había Uba ala Mefirim Nedarea, una joven de menos de 12 años y medio que se comprometió, el padre y el marido, le anulan las promesas. ¿Y cómo entonces es posible que aquí el Yabam, que le hace mamar a esta mujer, no hace falta que el padre la anule junto con él? Porque ya se considera que ya está casada con él. Amar Rab dijo Rab Nachman, Barishak, Ma Yafer, ¿qué significa que pueda anular? Yafer Beshutafut, dice, no, puede ser que signifique que va a anular en sociedad con el padre. Dañan a mi ají, así también se enseñó en una veredad que Rabbi Ami, como lo que dijo Rabbi Ami. Shomere Yabam, la mujer que está esperando el Yibum. Ben Yabam Mejad, ya sea un solo Yabam. Ben Shene Yabamim, ya sea que hay dos Yabamim. Rabbi Eliezer Omer Yafer, Rabbi Eliezer dice que puede anular las promesas el Yabam. Rabbi Yoshua Omer, Lejad, Velo Ishnaim. Solamente si hay un solo Yabam, pero no si hay dos Yabamim. Rabbi Akiva Omer, lo Lejad, Velo Ishnaim. Ni uno ni dos. El Yabam no puede anular del todo la fe. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, para estudiar del Kalva Homer, que ya vimos. Uma y Misha, She'en lo Helek va, Achelota Boli Shuto. Dice, si una mujer cualquiera que él no tiene potestad sobre ella hasta que ella llega a su dominio. Es decir, hasta que no le hizo Kiddushin, este hombre no tenía ninguna potestad sobre ella, ningún vínculo. Mishebali Shuto, Nigmeralo, en el momento en el que ella entró en su dominio, es decir, que le hizo Kiddushin, entonces ahí tuvo el mérito de anularle sus promesas junto con el padre. Y ya, la Shomeret Yabam ahora, si es lo Helek, Hlo Tabolishuto, que ya tiene un vínculo con ella antes de que le haga Kiddushin. Mishebat Lishuto Enodin Shetigmorlo, una vez que ella le hace Mahamar, le hace Kiddushin, no es lógico entender que también ahí tiene la posibilidad de anularle las promesas junto con el padre. Amarlo Rebi Akiva, le dijo Rebi Akiva, lo, y mamarta bisha shekana le asmo, shekeshem sheen lo helek ba, kaj en la jerim helek ba. Entonces, lo mismo que respondió antes Rebi Akiva. ¿Qué dijo Rebi Akiva? No, dijo no. Dice, si me vas a decir de una mujer que él le hizo Kiddushin y que hasta que entró hasta que no le hizo Kiddushin y entró bajo su potestad, él no tenía ningún derecho de anularle nada, de la misma manera, ninguna otra persona podía anularle nada, no tenía ningún vínculo con ella. Tomar Entonces, fíjate ahora una mujer que del cielo se la dieron, que igual que ella tiene, que él tiene con ella una parte, tienen un vínculo, también hay para otros hermanos. Helek va, amarlo Rabbi Yoshua, le dijo Rabbi Yoshua, aquí va, de pareja, lo que tú estás diciendo es para dos Yevamim, cuando hay más de un hermano. Pero ¿qué me vas a decir si hay un solo hermano? Amarlo, le dijo Rabbi Akiva, Klum Hilaknu.
Es decir, no encontramos ningún lugar en la Torá donde la Torá divida la ley si hay un solo Yabam o si hay más Yabamim. No cambia la ley. Klon Hilagnu, al Yabam Ejad, Vashene Yabamim. Ben Shasaba Mamar, o Ben Shasaba Mamar, la Torá tampoco diferencia. Si ya le hizo Mamar, le hizo Kidushin, o no le hizo Kidushin. Vejeshear de Barim, que Nedarim, igual que lo demás, sobre si hay más hermanos, si ya le hizo Mamar, etcétera. Lo mismo pasa con los Nedarim, la Torá no diferenció. Belashon Azé Amar Benazai. De esta manera dijo Benazai. Jabal Aleja Benazai, Shelo Shimashta Ed Rabbi Akiva. Es decir, Benazai se dijo a sí mismo. Dice, ay, qué pena Benazai, que no estudiaste junto con Rabbi Akiva, porque él sabe un montón, sabe cómo dar respuestas muy potentes. Explica la Gemara la prueba de la Bereitá para las palabras de Rabbi Ami. Dice, Mai Tanya, Shabbaté de Rabbi Ami. Perdón. Mai, es decir, ¿cuál sería la ley con esta Bereitá? Tanya Shabbaté de Rabbi Ami se enseñó una Bereitá según que refuerza la opinión de Rabbi Ami. De Katane, como se enseñó las palabras de Rabbi Akiva, que no hay diferencia. Ben Shasaba Mamar, Ben Shelo Asaba Mamar. Ya sea que el Yabam le hizo Mamar o no le hizo Mamar, no cambia. Y Nami, si es así, me resha, fíjate el principio de la Bereitá de Katane, le resultó Nigmeralo. Es decir, dice, una vez que esa mujer entró en su potestad del marido, ahí ya él tiene totalmente la posibilidad de anular las promesas. Veí de lo Kadish, pero si no le hizo Kidushin todavía, Mining Meralo, ¿qué potestad va a tener? Y Shot Miné entiende de aquí que Shasaba Mahamar, que estamos hablando de un caso en el cual ya le hizo Mahamar a la Yevamá. Continúa la Gemara a explicar las palabras de la Bereitá. Mai, ¿qué significa Vejeshear de Barim que Nedarim? Igual que el resto de cosas que dijimos, que la Torah no diferencia entre una cosa y otra, lo mismo ocurre con los Nedarim. Amar Raba dijo Raba, Aji Katane, así es como hay que enseñar. Y Atamode, Shen Hayabim Sekila, si tú estás de acuerdo conmigo de que no tiene la transgresión o el castigo de Sekila, de apedreamiento, ¿sí? Sobre el Yabam, incluso que le hizo Mahamar. Si la Yevamá le hizo Mahamar el Yabam y ella cogió y se fue con otro hombre, no tiene castigo de Sekila, que Naharame Orasá, como una mujer que ya fue comprometida, que ya sí tiene Sekila. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Magnitin, Nami, Daika. Dice, nuestra Mishnah también es meticulosa en eso. ¿Qué dice la Mishnah? En Yevamá Gemurá Leisha, Shem Sharusá Gemurá Leisha. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? ¿Cuál fue la respuesta cuando dijeron, ay, si es un solo Yabam? ¿Qué le dijo Rabbi Akiva? La Yevamá no tiene un vínculo completo con el Yabam, con su marido, de la misma manera que la mujer a la cual hicieron Kiddushin tiene un vínculo completo con su marido. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Disculpen su Shavuot Tov.